quien tenemos invitados en el estudio es docente universitario, contador. Los contadores bailan, ¿no? También bailan, los contadores bailan, ¿no? Se mueven, sí. Sí, porque lo veo así estructurado, qué sé yo, no sé. Escúchame, en mi caso yo fui bailarín del Cielito. Por supuesto. En toda mi juventud. Claro. Tenés razón. Sí, Un no, mal bailarín, pero lo fui. ¿Ocupaste algo? Y además cargo? fui dirigente, sí, fui presidente. Sí. Claro, Sí, sí. presidente del Cielito. Sí, sí. Mira si no es bailarín. Sí. Y de los buenos, entonces, perfecto. Si salió de ahí del Cielito, tiene que ser bueno. Le damos la bienvenida a Gustavo Simaro. Bueno, Gustavo, gracias. Por gracias a usted por la invitación. En un momento especial, porque el domingo hubo elecciones. Y a ver, yo no sé si en todo el mundo pasa, pero acá hay elecciones y los mercados reaccionan, impactan la economía. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Pasa acá? ¿Pasa en todos lados? ¿Por qué pasa? En principio creo que pasa en todos lados, con cosas mucho más menores, ¿no? A veces la Reserva Federal anuncia una tasa del 0,5% para el próximo trimestre y ya se mueven los mercados. Nosotros el 0,5% es una cifra que, ¿no? O alguna vez escuché a Fernando Niembro en un mundial en Japón que el Banco Central anunciaba que en 5 años iba a mover la tasa en 5 años anticipados, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos acostumbrados a movimientos más bruscos y es normal que los mercados reaccionen. Pero también es cierto que nosotros en las mesas de café, así como somos técnicos, también somos economistas y estamos a lo mejor previendo cosas que a veces no pasan y a veces sí, ¿no? Uh-huh. Muchas de las cosas negativas que pueda haber tenido este resultado de la elección me parece que ya estaban anticipándose. Por eso quizás el dólar no subió tanto como algunos esperaban. Subió pero no tanto. Se alejó un poquito de la banda, que es 1470. Subió y ahora está en 1425 y quizás ya los mercados habían tomado esa precaución. O sea que para el mercado no fue sorpresa. Si uno miraba, me habían hecho llegar 6 encuestas de 6 encuestadores serios y como dijo el presidente, era empate técnico, digamos. 2 arriba, 2 abajo, 1 arriba. Yo creo que la sorpresa fue la diferencia. Claro. ¿No? La diferencia. Los mercados están convencidos de que el cambio de rumbo no va a haber. ¿Sí? Lo que pasa que lo otro que falta fuertemente es los cambios de las leyes impositivas y laborales. Sí, pero si no hay... Y ahí si no hay votos... legisladores que acompañan eso. Exacto, entonces ese es el problema. ¿Sí? O sea que hay que esperar hasta octubre. Hay que esperar 40 días. Sí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Que van a ser difíciles? Veremos estos días cómo responden los mercados. Yo insisto, hoy están difíciles para la pyme, que es lo que nos rodea a nosotros, por las tasas de interés. Claro. Básicamente, la corrida del dólar hasta ahora no tuvo una repercusión lineal en la corrida de los precios, ¿sí? O sea, el porcentaje de aumento del dólar ya no se vio reflejado como en otras épocas. Vamos a ver cuando salga el índice, mañana creo que sale de este mes, sí. Pero no fue lineal, que subió el 7% del dólar y todos los precios arriba. Eso tiene que ver con que también tiene que competir con productos importados, ¿no? Y que todavía hay precios con dólar de 2.500, 3.000 que se esperaba hace 15 meses. Todavía hay precios así. Así que hay cosas que en este paciente, que yo como siempre digo, estaba en estado en 4 y ahora pretendemos que corra una maratón, no va a suceder, va a andar en silla de ruedas mucho tiempo y va a tener altibajos. No están siendo tan tenemos repercusiones negativas, pero no tanto como esperábamos, como podrían ser, no la esperábamos, pero como podrían ser. No se ve fuertemente una pérdida de puestos laborales, ¿sí? Sí, ¿hablas de acá, de Tandil o hablo en general? Nosotros tenemos clientes. Sí, pero también hay aperturas. ¿Qué pasa? Yo creo que como en todo hay manejo de operaciones, digamos. Lógicamente que hay sectores que se van a tener que reacomodar. Yo creo que ya lo charlamos acá en este medio. Seguramente la industria textil no va a dejar de tener la cantidad de puestos que tenía. Personal, sí. Y habrá otros que tomen esa gente. Cuando me preguntás de acá, nosotros tenemos una docena larga de clientes en el Gran Buenos Aires, Loma de Zamora, Drogué, toda la zona sur de Buenos Aires, en la construcción, y que si bien no termina de despegar, tampoco, sí está todo muerto en la parte de obra pública. Sí. Pero en la parte privada, haciendo galpones, haciendo edificios,
haciendo ampliaciones de algunas industrias y funciona. En la línea de flotación no hay un crecimiento, es decir, duplicaron los empleados, ¿sí? Para ser sincero. Así que me parece que seguimos en una situación de estrés, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa esta semana con los precios, pero está muy competitivo todo, o sea, si aumentan los precios no hay venta. Claro, es así. Es directo. Sí, es directo. Siguen subiendo los precios, cada vez menos ventas. Sí. Yo ahí lo que tengo esperanza, y creo que también lo hablamos acá, es que el asalariado ya, si bien tuvo un aumento salarial que acompañó la inflación, no mejoró su poder adquisitivo, tuvo que derivar parte de su salario a pagar servicios a precios reales que antes derivaba a otra cosa. Ese momento ya pasó, ya está casi pagando los precios reales. Sí. Entonces cualquier aumento que venga de acá en más va a ir a consumo, ¿sí? Pero bueno, esto es teoría, en el Excel no funcionan todos los pensamientos y después hay que ir a la práctica, ¿no? Ahora, ¿cuánto hay de, por lo menos así lo ha planteado el gobierno, de riesgo político ante otro posible triunfo peronista o kirchnerista? ¿Y cuánto eso influye y si es real en los mercados? ¿Hay temor a una vuelta? A ver, ¿el temor de quién sería? De los que invierten, porque los votantes no, porque los votantes. No, de los mercados, sería de quienes invierten. Claro, y en ese caso me parece que es más de los inversores extranjeros que tendrían que venir, ¿sí? Que toman precauciones, y de los que están esperando, ¿no? Porque insisto, acá la gran reforma es la impositiva, ¿sí? Y eso es de no entender por qué no nos ponemos todos de acuerdo, porque incluso la gente la tendríamos que pedir. Los que votan a cualquiera que voten, digamos. ¿Sí? Todos deberíamos pedir, decís, esa reforma impositiva. Y a mí me llamó fuertemente la atención, por ejemplo, que en Tandil ningún candidato hablara de bajar tasas, de ningún espacio. ¿Sí? Puedo haber omitido. Sí, alguno planteó. Sí. Bueno, entonces, el caso de Nicolini habló de. Sí, habló. Y Santa Marina también. Hablaron de la discusión. Santa Marina y Nicolini hablaron. Lo que representó el aumento del presupuesto. El aumento de tasas local. Bueno, aumento de tasas, y eso implica reducción de gasto público, ¿no? Sí. O racionalización. A veces no es reducción, sino racionalizar. ¿Sí? Eficientizar también gastar mejor, claro, y asignar mejor, ¿sí? Claro. A lo mejor no tengo que hacer una planta de hormigón. ¿Sí? A lo mejor tengo que hacer una sala más en el hospital. No sé, no importa. Digo como ejemplo, no estoy tomando posición. Sí. Pero a todos los niveles hay impuestos que se duplican o se triplican a nivel local, municipal. Una tasa de publicidad en el municipio. ¿Cuál es el sentido de una tasa de publicidad? ¿Qué me dan a cambio por la tasa de publicidad? En muchos municipios, ¿sí? Nosotros hemos tenido clientes que tenían sucursales en todo el interior de la provincia y bueno, como era una marca foránea, tenía que pagar una tasa porque era foráneo. ¿Y cuál es el sentido, digamos? Entonces, me parece que uno va a recaudar más con mayor cantidad de puestos de trabajo, con negocios que abren, con industrias que abren, y hay más empleados, entonces voy a cobrar la tasa de seguridad de alumbrado, barrio y limpieza, que sí hay una prestación, y voy a tener menos atraso o menos incobrables. Entonces, hay que verlo un poco al revés, me parece, ¿no? Esto que referís vos de la necesidad de un gesto o de una decisión política en estas reformas que decís que son necesarias y que todos debieran compartir. Quiero aclarar también, digo, independientemente de que haya un contundente triunfo supuesto, ¿no?, en octubre de Libertad Avanza, tampoco lograría los números necesarios a la hora de levantar la mano, por lo cual requiere de acuerdos, de consensos, cosa que no se entiende porque entonces esperar hasta octubre y no hacerlo ahora. Entiendo que le daría una fortaleza, un respaldo popular. Un triunfo le daría, claro, fortaleza política. Lo que se dice músculo político, como para torcer alguna decisión. De todas maneras, también voy a eso, digamos, ¿vos creés que debieran compartirlo todos o que hay otro modelo de pensar? Y sobre todo yo te quiero preguntar desde la ignorancia total, esto más o menos en consonancia con lo que preguntaba Beatriz, ¿qué tan sólido es el proyecto económico de un gobierno, en este caso, en el caso de Milei y compañía, que ante una circunstancial elección provincial, más allá que ellos la nacionalizaron, deje todo en semejante cimbronazo? Bueno, la elección es provincial, pero con todo respeto, no es Corrientes ni Jujuy, es la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? La más importante. Y donde están los principales referentes de la oposición, ¿no? Sí.
Lo segundo, lo que dijiste vos, la nacionalizaron. Error o no sé, pero la nacionalizaron. Y bueno, no solo está la mayor parte de la población, sino también la mayor parte de la recaudación. Entonces, digamos, no perdiste en el clásico, no perdiste con tu clásico con River, sino que perdiste con Chacarita, pero perdiste con River. Entonces es más importante la derrota, ¿sí? Venían de perder en Corrientes y pasó como nada, ¿sí? Así como ahora, esto ustedes saben mucho más que yo, por supuesto. Hace 2 meses y medio, 3, que se ganó en la misma magnitud al revés en Capital. En Ciudad de Buenos Aires, sí. ¿Sí? O sea, ¿cuánto permanecerá esta sensación? ¿Sí? ¿No será transitoria? Sí, yo creo que el definitivo es lo de octubre, ¿no? Sí, pero en Ciudad de Buenos Aires, del otro lado, me parece que no tenías un peronismo, kirchnerismo tan fuerte. No, claro, por eso decía tan que determinante, los principales candidatos en frente, que es un posible candidato a presidente, de hecho lo va a ser aparentemente. Todo hace indicar que así va a ser. Es diferente. Sí. Sí, este fue me parece que los rivales y la masa económica y la masa de votantes está en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y el pensamiento opuesto, porque vos decís, bueno, con algún gobernador de Santa Fe o de Chubut o con el mismo Córdoba hay algunas diferencias importantes, pero con el gobernador de la provincia es el polo opuesto, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, y es el candidato presidencial, como dicen ustedes. Sí. Entonces, bueno, un inversor, y bueno, ¿esto para cuánto tiempo es? ¿Sí? Una cosa es decir, bueno, hago un galpón en el parque industrial y nadie va a ir para atrás con un galpón en el parque industrial, y otra cosa es decir, vengo a hacer un desarrollo en Vaca Muerta o a poner una cadena de casa de deporte con 25 sucursales. ¿Sí? Sobre todo que tampoco somos un país chico, o sea, somos grandes en extensión, pero tenemos 40 millones de habitantes, o sea, tampoco es que, o 50, tampoco es que, digamos, vamos a darle el flujo de caja de esas empresas internacionales como para que tomen el desafío. Hay más para perder que para ganar. ¿Sí? Ahora, decías que es imperiosa la reforma impositiva. Sí. Y no se habla tanto del tema. Por eso digo. ¿Por qué decís que todos los ciudadanos deberíamos exigirlo? Yo creo que acá pasó la metáfora de que cuando se calienta la rana a fuego lento, entonces todos nos hemos acostumbrado a que ingresos brutos es una cosa normal. Yo el otro día estacionaba el auto y digo, ¿y por qué pago patente? ¿Por qué el tener un auto hay que pagar patente? Explíquenme. No, porque hay que hacer las rutas y demás. Pero las rutas no las hacen, claro. ¿Sí? Recaudan y no hacen. Claro. ¿Y impuesto inmobiliario? ¿Por qué pago impuesto inmobiliario? Y si yo tengo esta discusión, y ustedes mismos deben estar pensando, no, ¿cómo no va a pagar impuesto inmobiliario? Sí, yo digo, está la ley, claro, hay que pagarlo, ¿eh? No, digo, no digo no paguen. Está la ley y hay que pagarlo. ¿Cuál es el sentido? Pero digo, ¿cuál es el sentido que uno que hizo una casa pague un impuesto inmobiliario? Le di trabajo, para ganar esa plata, gente trabajó conmigo. Claro, no se discute nada. No se discute nada. Lo tomamos todo como que es así. No, pero si siempre fue así. Bueno, pero ¿por qué siempre fue así? Digamos. Sí. Y más en las magnitudes que son, ¿no? Que en otra parte del mundo no se pagan esos impuestos. Lo que pasa es que cuando nosotros pagamos impuesto inmobiliario, en algunos municipios, no en Tandil, ya están pagando una tasa según la extensión. De hecho, después pagamos el inmobiliario, después pagamos impuesto a los bienes personales por tener ese inmueble. Claro. Entonces nos graban 3 veces. ¿Sí? Claro. Cuando lo vendo, hay un impuesto de sello que pago en la provincia y un impuesto que hoy se llama celular en la nación, que es un 15% en la diferencia entre el precio de compra y de venta. Si lo vende una sociedad, eso es el 25, el 30 o el 35. Entonces, cada vez que muevo algo que dinamizo la economía, estoy pagando impuestos. Y además, digamos, las provincias delegaron en el Poder Central la recaudación. A lo mejor se lo tendría que quedar las provincias y competir. Decir, bueno, en mi provincia hay un IVA del 21, en esta hay un IVA del 14. Y que cada cual administre. Otra cosa, el IVA del 21 es techo en cualquier parte del mundo. Si no, el IVA existe en todo el mundo. Sí, pero desde el 8, el 11 o el 13. ¿Sí? Nosotros tenemos el 21. Sí. Y fuimos creciendo. Sí. Y listo, y nosotros quedamos adentro y no hicimos nada. ¿Por la voracidad del Estado? Por la voracidad para gastar. ¿Vieron el gastador compulsivo? O sea, cuando te tengo que sacar la tarjeta porque si no... Sí, bueno, esto es por la voracidad para gastar. Yo anoche estaba en un lugar también compartiendo y con todo respeto, esto lo voy a decir muy suave y porque los que realmente tienen una discapacidad o una capacidad diferente y merecen tener una ayuda del Estado.
Pero nosotros muchas veces estamos rodeados de muchas personas que sabemos que no tiene la necesidad, no tiene incapacidad suficiente para tener y nosotros como ciudadanos no hacemos nada, no lo denunciamos. Sí. ¿Sí? O sabemos que cobra un sueldo y que ñoqui. Sí, gente que no lo merece, dejémoslo el tema anterior porque es más conflictivo y por ahí me va a entender mal. ¿sí? Sí. Pero tenemos un ñoqui al lado de casa y no hacemos nada como ciudadanos. Entonces parece que ahí es donde nos hemos dormido en esta metáfora de la rana que se calienta a fuego lento, entonces no salta. En cambio, si vos tirás a una olla hirviendo una rana, salta inmediatamente porque lo rechaza. Pero si la calentás a poquito, se queda adentro y se muere. Bueno, a nosotros nos está pasando eso en muchísimos temas como ciudadanos. Y no parece haber, por lo menos en la declamación está la necesidad de la reforma impositiva o estas reformas. Pero si no se hace con un consenso mayoritario, un acuerdo nacional, es muy difícil. Sí, me parece que estaba en el pacto de mayo de hace 2 años, pero fue una declaración de principio, nada más. Y vos decís que a todos los espacios políticos, o por lo menos mayoritarios, debería interesarles. Yo digo que a todos los ciudadanos nos debería interesar y los distintos espacios políticos no deberían representarnos. ¿Sí? Sí. Porque hemos llegado al extremo que hay cámaras empresariales que tienen tasas. ¿Sí? Que cobran, ¿sí? Federaciones que le cobran a sus afiliados y bueno, después esto me van a desmatricular, pero los gastos de los consejos profesionales, lo que nos cuesta estar matriculados, y tenemos que estar matriculados en las jurisdicciones que ejercemos, en provincia, en capital, si tengo un cliente de Jujuy que está matriculado en Jujuy, todo eso se tiene que desregular. Y ya no creo que llegue al mediodía matriculado. No, bueno, pero es real. Y eso es un costo que se llaman costos transaccionales, que se los terminamos cobrando al cliente. ¿Sí? Porque la realidad es que lo trasladamos. ¿Sí? ¿Cómo puede medirse el impacto que tienen todos los impuestos o todo lo que uno paga sobre los ingresos? No, ahí está medido. Hay un par de fundaciones, la Fundación Mediterránea, el IREAL y algunos más que lo tienen medido. Yo ahora no lo recuerdo, pero el impacto es importante. A veces son costos ocultos que pasan, digamos, que tienen que ver con días de licencia, con una serie de cosas que quitan productividad, ¿no? Y que hacen más caro lo que uno produce. Pero sí, respondiendo a tu pregunta inicial, me parece que un reclamo que todos deberíamos hacer, que en algún momento nos va a saltar, decir, ¿por qué estamos pagando esto? Se supone que están pagando eso, y ahí te digo el supuesto, porque el Estado tiene que dar respuesta a un país muy desigual. Yo entiendo tu mirada liberal. Perdón, si te ofendo con eso, pero no, liberal. No ofender. Pero entiendo, digamos, que después, por supuesto, vamos a discutir cómo esto decís vos de la discapacidad de más, a qué punto el Estado se abusó con eso, incluso con actos de corrupción y demás, o hasta qué punto te debe responder. Y si no es el Estado, ¿quién? Porque el mercado evidentemente no le da esa respuesta a esa desigualdad. Pero ¿puedo yo decir algo antes que...? Pero no estoy de acuerdo con vos. Pero es que no el gobierno, el Estado se tiene que hacer cargo de decir, bueno, mirá, en Jujuy tiene que haber una escuela o tiene que haber comunicación porque no llega al privado, o tengo que hacer obras, pero no están hechas. Claro, eso es lo que... O sea, no es que no se hicieron con gobiernos liberales, no se hicieron con gobiernos progresistas o populistas. O con el Estado presente, cuando tanto se dijo el Estado presente, te encontrás con municipios en el conurbano con la mitad de la gente todavía sin cloacas, la mitad de la gente viviendo en calles de tierra. Yo no estoy en desacuerdo. Con infinidad de desigualdades. Sí, coincido en las desigualdades. Entiendo que la otra receta, digamos, ¿cuál era? Sacar todo y que el Estado no llegue a ningún lado. No, porque la plata se utilice para lo que se recauda. O que la plata se utilice para lo que se recauda. Que vos veas, claro, que vos veas, bueno, pago esto, pero las rutas están hechas. Pago este impuesto, pero tengo cloacas. Coincido con vos, digo, pero hasta ahora hasta ahora no se demostró eso. Digamos. Claro. Sí que hubo un revés al populismo, como dicen ustedes, el Estado presente que no estaba presente. No estaba presente. Pero lo que lo están ahora reemplazando, ni Estado presente, ni tampoco nada, ni inversión privada. Por si hay una confusión, no estoy haciendo una defensa del gobierno actual. No, pero el tema es, que no sé si filosófico, pero es discusión profunda. Cuando un país que es pobre, ¿se puede dar el lujo de formar un estudiante universitario, miles, y todos tenemos hijos afuera? A mí no me tocó, pero todos mis amigos tienen. Hablamos. Formar hijos afuera
y le asignamos recursos cuando había gente que no puede ir a la escuela primaria y ese hijo trabaja para un estado rico en Suiza, en Suecia, con la formación que nosotros le dimos gratuitamente, ¿no podemos dar ese lujo? ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Yo creo que en todo caso habría que exigirle a los profesionales que salen de la universidad pública una vuelta, una manera de distribuir. Anda a proponer eso, Guille. ¿Cómo que no? Debiera ser. Bueno, creo que en medicina y en algunas carreras en un momento se propuso esas cuestiones. Y además asignamos, si tenemos una partida de recursos escasos, porque el presupuesto es uno, después yo veo si se lo doy a deporte, a salud, a educación o a rutas, o un poquito, pero el presupuesto, la torta es una sola. Y asigno parte de esa torta, aunque me digan que es el 2% de los recursos o el 0,2% para formar gratuitamente extranjeros. Y no hago discriminación, simplemente prefiero que coman bien los chicos argentinos. Digo, porque la torta es escasa, no alcanza para todo. Lo otro, demagogia. Entonces esas discusiones las tenemos que dar. Sí, yo te comparto. Yo creo que también el extranjero que viene se supone que también deja dinero, ¿no? Pero nosotros también dejamos dinero mientras tanto. Bueno, los argentinos también mientras tanto comemos, nos vestimos, ¿sí? Todo, claro. Pero es un país abierto, digamos, siempre ha recibido los extranjeros, nuestros abuelos son los extranjeros. España es un país abierto. ¿España es un país abierto? No, nosotros, digo. Pero no, pregunto, España era un país abierto. Yo digo, si yo voy a estudiar en España, me cobran. Te cobran. ¿Sí? Y querés ir a Cuba, para decir otro extremo, pero anda te más cobran. cerca, si y querés. si vas a Rusia, te cobran. Y si vas a Chile, te cobran. A Chile te cobran, y si vas a Bolivia a que te atienda un médico, te cobran. Y con independencia ideológica, digamos. Sea que sea más socialista o más liberal. Sí, todos con independencia ideológica. Cobran la salud, cobran la educación. Y de acuerdo que al que no puede, hay que subsidiarlo, lógicamente. Pero el que no puede en España sí se lo accede a salud y educación. El que no tiene que demostrar que no puede. Bueno, claro. Pero la regla es que no es gratuito, ¿no? Porque en realidad gratis no es nada, lo que es no arancelado. Digamos, el gratis no es nada, alguien lo paga. Lo que pasa es que lo paga directamente el usuario o lo paga el total de la población. Yo no digo que todo sea directo y sea lineal, digo que hay discusiones que hay que darse y que a veces promovemos cosas que nos perjudican a nosotros mismos, ¿sí? Porque nos parece que sale todo de... Que eso me parece que era lo bueno que se había empezado a entender, que todo tiene un costo y que alguien lo tiene que pagar, ¿sí? Empezar a priorizar bien. Que los recursos son escasos y hay que hacer... Es lo mismo que en casa, es lo mismo que en casa, o sea, no en otras cifras, pero es lo mismo. Y vos decías que entendías como que se empezó a entender este proceso y que se frenó ahora. No, pareciera que se empezó. Yo creo que en las elecciones hay un voto emocional, se juntan muchas cosas, ¿sí? Las emociones de ese día, las denuncias, si más corrupto o menos corrupto, si me metí con los jubilados, si me metí con la gente con discapacidad, se deben juntar un pilón de cosas, no es que se votó en contra del modelo. Y no lo vamos a poder saber nunca, me parece. Y te voy a preguntar vos como especialista en la materia, digo, estas discusiones interesantes que decís de la necesidad de estas reformas de fondo, que serían, ¿no? Sí. En esta coyuntura de que, bueno, tal vez incluso hay un rechazo en el costo de lo que fue la provincia de Buenos Aires, en el voto también, más allá, que tiene que ver con la realidad económica, de no llegar a fin de mes. ¿Se puede dar alguna vez se va a dar el tiempo para esos debates de fondo cuando no la gente lo que está diciendo ahora, por ejemplo, sería un voto castigo, ¿no? Más que nada, tal vez al gobierno nacional. Hay debates que hay que darlos en determinados, o sea, ojalá toda la población pudiéramos debatir esto y quisiéramos. Pero bueno, hay gente que no le interesa estar en estos debates. Para eso está la clase dirigente. A mí me enseñó alguna vez cuando yo era alumno en económica, Tazara, que era decano y después fue rector, pero en ese momento yo le dije, no, yo era dirigente estudiantil. Y dije, no, porque las bases no nos responden. Y me dijo, si vos sos dirigente, formás opinión. Entonces, si no sos un buen dirigente, me dijo. Y la verdad que, bueno, ese debate tiene que dar a los dirigentes y después bajar, no meter doctrina en la cabeza de la gente, pero sí ayudar a bajar y pensarlo de otra manera, ¿no? Entonces, me parece que mínimamente eso lo tiene que dar la clase dirigente. Y en todos los ámbitos, insisto, en los consejos profesionales, en los sindicatos, en la clase política, por supuesto. Gustavo, ¿cómo van a ser los próximos días hasta octubre? Si se puede predecir algo. Yo te cuento, por ejemplo, ayer y hoy han sido un lunes tranquilo con respecto a otros momentos que los clientes llamaban y preguntaban ¿cómo la ves? Quería que uno le haga un poco de terapia o compartir pensamiento. No pasó.
Okay. Hubo sí intercambios de cosas, de políticas, pero no de decisiones económicas en la micro y en los clientes, ¿sí? Tampoco nadie que estaba por todo un empleado llamó y dijo, no lo dé de alta porque voy a parar todo. Eso no sucedió. Me parece que en nuestro entorno por el momento no va a haber grandes cambios. Esto estamos a 36 horas, ni siquiera a 48, ¿sí? Y cada uno y está mirando lo que hacemos todos, mirando las tapas de los diarios, viendo si rebota o no las acciones y los bonos. Algunos hoy a la mañana me dijo, no, yo soy comprador hoy porque con este precio hay que comprar, digamos, pero no creo que en estos 40 días haya grandes cambios en nuestro entorno. El nivel grandes inversiones o inversiones extranjeras probablemente manejen otro tipo de información y más política. Pero bueno, ¿cómo va a salir la elección? ¿Y a qué encuestador le creemos? ¿Sí? No es que sean mentirosos, sino que está fallando también esos sistemas, ¿no? La última, por lo menos de mi parte, y tiene que ver con otra cuestión, que hoy en la mañana creo que se dio a conocer, o ayer en las últimas horas de la jornada, que las billeteras virtuales en la provincia... Claro, más impuestos. Eso, más impuestos. Vamos a pagar... Se esperó la euforia. Sí. Y pasó media como... Hola, buen día. ¿Vieron que el 47% de los bonaerenses eligieron a Kicillof, a su grupo, para que ahora pongan un impuesto de ingresos brutos a las billeteras virtuales? Bueno, eso es lo que eligieron. Hablaba de esto, lo mismo que se estaba consultando, que leímos hoy que se generó un impuesto nuevo por estas horas en la provincia para las billeteras, el uso de billeteras virtuales. Sí, aparentemente es retenciones que ya se hacen en las cuentas bancarias, que después uno lo utiliza como pago a cuenta del impuesto a los ingresos brutos, que en muchos casos está generando fuertes saldos a favor. O sea, uno, como lo retienen cuando compra, cuando vende con tarjeta de crédito, cuando mueve plata en el banco, la sumatoria de todo eso hace que la plata retenida, el monto retenido, supere el impuesto que uno tiene que ingresar. Entonces termina con saldo a favor. Los organismos de recaudación le deben a uno. La semana pasada, hace unos 10 días, ARBA, Provincia de Buenos Aires, sacó una resolución que eso se podía compensar automáticamente hasta 3,5 millones de pesos. Pero hay contribuyentes que exceden fuertemente 3,5 millones de pesos. Hoy 3,5 millones de pesos no es una cifra tan abultada para una empresa pequeña, diría. Entonces, eso es plata que uno necesita como capital de trabajo y queda como anticipo de impuestos, ¿sí? Bueno, ahora sí, también por las billeteras virtuales nos van a retener, esos saldos se van a incrementar. Insisto, ARBA la semana pasada, hace unos 10 días, anunció una compensación automática que moderniza eso y lo automatiza un poco, pero los montos son muy bajos. Pero el uso de billetera virtual, ¿hablamos del ciudadano común o solo para quien maneje determinada cantidad de fondos? No, entiendo que al que cobra con billetera virtual. Al que cobra con billetera virtual. Sí, al que cobra. Entiendo que... los comercios y demás. Claro. Correcto. Sí. Okay. Hoy se está... Bueno, pero fíjense que el mercado, el usuario, siempre le encuentra la vuelta. Hoy se ha hecho... Yo anoche fui a buscar 3 milanesas y me dijeron, pago en efectivo 20%. ¿Sí? Lo que se hace es salirse de la economía formal. Claro. Porque el sistema... Y si buscas el mejor 20% precio, es muchísimo. Es mucho. ¿Sí? En cualquier país del mundo es una locura, 20%. Debe ser el margen de ganancia, debería ser. ¿Sí? O sea que puede llegar a promover hasta eso también. Sí, que vuelva a ya está pasando otra vez fuertemente el efectivo. Está pasando en todo tipo de negocios que el efectivo es otro precio. Y eso es economía informal, digamos. Con tarjeta ni hablar. Sí. Y lo otro que ha pasado fuertemente es que se han reducido los márgenes de utilidad, digamos. Si hay precios que han bajado, el intermediario marcaba a lo mejor con un 10% y antes en un paquete de azúcar Ledesma se lo bajaba a 1.000, 10% era 100, ahora Ledesma se lo vende a 600, 10% 60. Se acotaron los márgenes también por lo que tiene que ver con el parate, ¿no? con la recesión. Porque uno marginaba sobre un precio y hay muchos precios que bajaron. Claro. ¿Sí? Entonces, pero tampoco se puede subir, digamos, porque si no se vende. No se vende. Claro. Si yo quiero mantener el valor absoluto, no vendería. ¿Sí? Y bueno, este tema de las importaciones, que también puede ser un tema,
Y acá también hay un tema filosófico que quiero dejar y no molesto más. Total, yo bueno. Y los llamados le llegan a ustedes. Llegan acá. Hace que haya más competencia, ¿sí? Entonces, tengo que competir también con productos importados. Pero con la discusión de siempre. Pero esta discusión de los productos importados, que dentro de 8 o 10 meses, 24 o 36, va a decir, este gobierno abrió la importación y destruyó la industria nacional. Eso, sí. Pensemos que todos, de alguna manera, ya sea por una plataforma, todos no, pero mucha gente, que vamos a hacer lo que vamos a criticar dentro de un tiempo esta apertura, somos los mismos que estamos comprando por una plataforma o estamos yendo a Chile a traer productos. Entonces, es exactamente lo mismo. Eso tenemos una inconsistencia. Sí, tal cual. La respuesta es, yo no voy a salvar el país, pero hay una inconsistencia en el accionar individual con lo que pedimos para el todo, ¿no? Ahí está. Gustavo, te agradecemos muchísimo. Como siempre, cada vez que venís, que nos echas un poco de luz en cuestiones que, uno no maneja tanto. Bueno, gracias por la invitación y espero no haber sido demasiado polémico. No. Gracias, Gustavo.